Buenos días, Dios les bendiga. Les recomiendo por favor los niños en la escuela infantil y les recomiendo también por favor no se me salgan del templo en la predicación. A veces encuentro gente afuera del templo en otras actividades diferentes. Por favor, estemos atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante. Es un tema que no es muy común ser tratado en las iglesias, un tema que el gobierno ni las religiones y aún el pueblo cristiano, los creyentes, los hijos de Dios, tampoco tenemos en cuenta, pero es supremamente importante y creo que es uno de los pecados más horrendos que el ser humano puede cometer, y es el asesinato de bebés a través del aborto. Creo que al final, si nuestros técnicos nos pueden colaborar, vamos a ver un video para complementar, para sellar lo que vamos a escuchar a continuación. Yo sé que hay muchas historias, hay muchos testimonios, pero antes de iniciar esta charla yo quiero que escuchemos una historia breve, corta, un testimonio de una joven que en ese tiempo, madre soltera, con un embarazo no planeado, bueno, por lo menos por ella, y que todo apuntaba, que todo direccionaba, o que todo instaba a terminar con ese embarazo, pero al final fue un feliz regalo del Señor que hoy usa el Señor para ministrarnos. Yo quiero invitar aquí a Laura, por favor, en palabras muy sencillas, muy cortas, nos va a contar algo de lo que ella vivió hace unos años. Buenos días, hermanos. Pues sí, hoy voy a hablar del testimonio de lo que fue mi embarazo. Desde el inicio tuve pues muchos inconvenientes, empezando desde hemorragias. Fui la primera vez a hacer mi ecografía. El ginecólogo me hospitalizó, me dijo que habían muchas posibilidades que el niño muriera, el bebé muriera, o que hubiese malformaciones. También había peligro para mi vida. Yo decido de seguir, me dice de hacer un examen, una amniocéntesis, que también había un nivel de peligro con este examen, pero lo mejor era realizar este examen para ver qué decía, qué resultado salía. Hago el examen de amniocéntesis y el doctor me dice que efectivamente hay poco líquido amniótico, aparte porque yo perdía líquido amniótico, vomitando, haciendo cualquier esfuerzo, perdía del líquido. Me dice que ese líquido es indispensable pues para la salud del bebé, que podía tener el bebé, pero había una alta posibilidad de malformación. Yo decido de seguir con este embarazo, decido seguir adelante y así pasaron los meses, llegó al 9º mes. En el 9º mes me da varicela y el ginecólogo también me decía que si hubiese sido en las primeras semanas o a mitad del embarazo era pues digamos menos menos arriesgado, pero siendo en el 9º mes había mucho riesgo de que el bebé muriera. Me dice que voy a empezar un tratamiento, que tenía que estar en la cama, no podía levantarme para nada, tenía solamente que ir al baño y volver a la cama, y que el bebé no podía nacer en la fecha 7 de febrero
al 12 de febrero y me dan estos medicamentos. El día 9 de febrero hablo con mi cuñado que es doctor y le digo que no me siento muy bien, siento como pequeñas contracciones y él me dice, bueno, vamos a ir a hacer un control, nos vamos para la clínica, pero no te preocupes porque hoy no vas a tener a tu bebé. Los medicamentos que tú has tomado es para contraer el útero, entonces el útero está totalmente cerrado y tú no puedes dar a luz, hoy es 9, no puedes dar a luz. Yo llego al hospital más o menos a las 9 de la mañana y a las 12:10 del día nace María Camila, mi hija, para gloria y honra de Dios. Era la decisión de Dios. La vida la puede decidir solamente Dios. El aborto no es una opción. Créanme que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces mi hija, les puedo asegurar, ella está en alabanza y ama a Dios con todo su corazón y ella nació con una muy buena salud y este es el testimonio del día de hoy. Muchísimas gracias. Amén. Así que la ciencia, amén, por la ciencia puede dictaminar, puede pronosticar, puede vaticinar, pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos primeramente las gracias por el privilegio que tú nos das de ser tus hijos, por el privilegio que tú nos das, Padre Santo, de poder predicar, Señor, tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú guiando, Señor, estas palabras, que seas tú, Padre Santo, tocando, Señor, cada vida, cada corazón, que seas tú, Padre Santo, haciendo que este mensaje, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, a aquella persona que lo necesita, Señor. Permite, oh amado Jesús, que después de ver y oír, Señor, lo que vamos a hablar y ver en esta mañana, Padre Santo, nadie pueda llegar algún día a cometer, Señor, tan horrendo pecado delante de ti, Señor. Padre Santo, gracias por aquellas mamitas, por aquellos papitos, Padre Santo, que aún en medio, Señor, de la presión del mundo, de los argumentos, Padre Santo, del diablo, han seguido y seguirán adelante, Señor, confiando siempre en tu misericordia, en tu gracia y en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leerles textualmente algo que extracté de algunas noticias o de algunos medios de comunicación. Dice: incapacidad de formar relaciones profundas, sentimiento de culpa y ataques de ansiedad. Por mucho tiempo fui incapaz de sostener o estar cerca de bebés. Diario arrepentimiento y pesar por la muerte de mis hijos causada por mis propios actos. Depresión severa, especialmente en enero, sabiendo que mi hijo cumpliría un año más de vida. Sufro de trastornos de pánico y de una baja autoestima que degeneró en promiscuidad. Tomaba mucho e inhalaba cocaína. Tuve daño en mi cuello uterino. Me sometí a una operación para remover células cancerosas. Tengo problemas en mi colon y estoy en riesgo de tener cáncer de mama. 10 años después del aborto, estuve cerca de un colapso nervioso. He sufrido emocionalmente por cerca de 25 años. Es mi mayor arrepentimiento. Me ha causado depresión y me ha hecho pensar en el suicidio.
El aborto mata no solo al niño, también al espíritu humano. El padre y la madre también son víctimas. Intenté quitarme la vida por la culpa y el remordimiento. Dolor emocional y tormento durante años hasta que Dios me perdonó y me curó. Me ha afectado en lo físico, ya no puedo tener hijos. Les decía, estos son algunos de los cientos de miles de testimonios de personas, de mujeres que han caído en el horrendo pecado del aborto. Después de un aborto, dicen los especialistas, las mujeres experimentan un montón de reacciones psicológicas, tales como remordimiento, culpa, dolor, nerviosismo, dificultad para dormir o insomnio, etcétera, etcétera. Tanto así que las estadísticas hablan del 10% de las mujeres que experimentan o que han experimentado un aborto también experimentan problemas psiquiátricos serios. Y eso sin tener en cuenta las complicaciones físicas que eso conlleva, tales como hemorragias, perforaciones del útero, problemas cardíacos, infecciones y un montón de problemas físicos más. Quiero decirles que algo está sucediendo en el mundo hoy día, y todos aquellos que conocemos del Señor, todos aquellos que nos llamamos creyentes o cristianos, no podemos ni debemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Mañana mismo, oído, en nuestro país, Colombia, 1000 vidas de niños inocentes van a ser arrancadas. 1000 niños mueren diariamente en Colombia como producto del aborto. En los últimos 20 años, si sumamos esas estadísticas, en los últimos 20 años, esos niños alcanzan los 7 millones de personitas que han sido asesinadas en nuestro país. Si hablamos del mundo entero, 50 millones de asesinatos de niños en un año en el mundo entero. Eso significa 1 millón de abortos por semana, 1.300 millones de abortos en los últimos 20 años. En Colombia, aproximadamente 300.000 niños son asesinados cada año como producto del aborto, asesinados por sus padres. Asesinados por su propia madre, quien debería brindarles la mayor seguridad. Los están matando. Han muerto estos niños sin tener un juicio, han muerto en forma cruel e inhumana. Si usted mira su reloj, cada 80 segundos está muriendo un niño en Colombia a través del aborto. Así que Hitler, el faraón, Herodes, todos esos asesinos los hemos dejado atrás, comparado con lo que está sucediendo en el mundo entero. Les decía, algo está sucediendo en el mundo entero que es incomprensible para la mente humana. Y quiero aclarar aquí una cosa, yo amo los animales y estoy en contra absoluta del maltrato contra los animales. Pero quiero que veamos aquí algo que es totalmente inconsistente
o paradójico. En nuestro país hay una ley que establece lo siguiente. Dice, se establece una pena de 12 a 36 meses de prisión e inhabilidad especial de 1 a 3 años y multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien cause la muerte o lesione gravemente la salud o integridad física de los animales silvestres, domésticos y amansados. Quien le haga daño a un animalito en Colombia tiene una pena de hasta prisión. Pero ¿saben qué pasa? Que si una niña, una jovencita queda embarazada, puede ir a una clínica y sin el consentimiento muchas veces de sus papás puede dar por terminado ese embarazo y puede asesinar a su bebé y no sucede nada. Fíjense ustedes lo paradójico. En muchos casos, esa misma clínica ni siquiera puede dar un medicamento a esa jovencita sin el consentimiento de sus padres, pero sí puede ayudarle a asesinar a su propio hijo sin el consentimiento de sus padres. Miren, la maravilla científica del ADN establece positivamente el hecho de que por mandato de la naturaleza, o sea, por mandato de Dios, la primera célula la primera célula viviente que se forma cuando el espermatozoide penetra el óvulo, esa primera célula que se forma, ahí dice la ciencia, que Dios ha establecido que esa primera célula contiene un ADN diferente al de los padres, que es exclusivo de ese nuevo ser que comienza a gestarse en el vientre de esa mamita. Así que es indiscutible que ese ADN, pero no es indiscutible que ese ADN es diferente al ADN del papá y al ADN de la mamá. Eso está, entonces, ¿qué significa eso? Que en el momento de la concepción o la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ahí comienza una nueva vida, comienza un nuevo ser. Y esto no es ya solamente la posición de casi todas las religiones del mundo, esto ya es ahora aceptado y verificado por la ciencia, y es algo que se usa constantemente en defensa de los muertos, de la seguridad social, del derecho de los inocentes, pero que solamente a los nonatos o a los no nacidos se les ha negado estos beneficios del ADN. A pesar de que como prueba esto, son seres humanos, son criaturas únicos e irreemplazables, y el quitarles la vida es un asesinato por definición. Pero la verdad es que el aborto se ha convertido en un problema político polarizado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y hoy hemos caído o hemos creído el mito que debemos decidir entre respetar a las mujeres o respetar la vida de un ser humano, respetar la vida de un niño. No es más que un argumento falaz. Los políticos y los proveedores de abortos jamás nos llegan a hablar o jamás le van a hablar a una mujer de las cicatrices emocionales de larga duración y los sentimientos de pesar, de culpa, de remordimiento y de pérdida. Obviamente jamás lo van a hacer. Por el contrario, su enfoque
está dirigido específicamente a que ella o que la mujer tiene derecho a decidir, porque según ellos es su cuerpo. Ahora, mi interés hoy no es dar una conferencia política, porque esto es mucho más importante para que sea definido por cualquier político de turno. Nosotros como creyentes debemos ir mucho más allá, debemos ir a las Escrituras, a las verdades de las Escrituras, independientemente de la fe de la persona o de la falta de ella. Somos creyentes, somos hijos de Dios, y hoy espero que estos principios que vamos a estudiar puedan moldear nuestra vida en asuntos tan importantes como la muerte y la vida de un ser humano inocente e indefenso. Hoy vamos a recordar o vamos a aprender qué nos enseña la Biblia respecto a preservar la vida de una criatura. La Biblia nos pinta una bella imagen de la obra de Dios en el útero de la mamita. Dice la Biblia, nos enseña que somos amados por Él, y Él tiene un plan especial, un propósito especial para cada personita, para cada ser humano. Quiero que vayamos, por favor, al libro de los Salmos, allá en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, en el capítulo 139, el verso 13 nos dice la palabra de Dios. Dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Ahora, ¿qué nos dice este texto bíblico que acabamos de leer? Nos dice muchas cosas, pero les diré esto: cuando una mujer está encinta, dice la Biblia que Dios mismo está formando ese bebé en el vientre de esa madre. Dios mismo lo está formando. El salmista dice que es formidable y maravilloso, y el mismo salmista nos dice que ese niño en el vientre de la madre es el objeto y el sujeto del amor de Dios. Es cuestión de vida, mis queridos hermanos, es una cuestión de vida. Miren, otro bello ejemplo que nos presenta la Biblia, de las muchas bellas imágenes de esto, lo encontramos en el Evangelio de Lucas. En cierta ocasión, cuando María fue a visitar a su prima Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista, y ese niño tenía 6 meses de gestación en el vientre de Elizabeth. Dice en Lucas capítulo 1, el verso 39, dice al 45: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fíjense qué acontecimiento tan extraordinario. Dice que el feto de Juan el Bautista, al oír
la salutación tan especial dice que saltó en el vientre de su mamita. Es decir, aquí nos está diciendo que ese niño oyó el saludo de su mamita a María. Pero también nos dice que él entendió la razón o el propósito de ese saludo. Pudo oír con 6 meses que tenía de gestación. Y que al haber escuchado ese saludo dice que el niño saltó de alegría en el vientre de su mamita. Es decir, que un niño a esa edad, a esos 6 meses, tiene intelecto completamente desarrollado. Así que ninguna persona se puede tragar semejante error. La Biblia nos ofrece también innumerables ejemplos de llamados exclusivos de Dios a hombres aún antes de su concepción. Miren, Jeremías, o antes de su nacimiento, Jeremías capítulo 1, en el verso 5 nos dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comienza la vida? Según la Biblia, es muy claro entender que la vida comienza en el momento mismo de la concepción. Bueno, ¿y qué de la ciencia?, diría alguien. Científicamente, como vamos a ver más adelante, es tan fácil ver que esa misma vida también comienza, según la ciencia, en el momento mismo de la concepción. Y esa es la razón por la cual ninguna madre puede decir: a nadie le importa lo que hago con mi cuerpo porque es mi cuerpo. Pero resulta que no es su cuerpo, es el cuerpo de una nueva persona. Esa madre solamente es la portadora de una nueva vida. Hay una criatura diferente en él. Los cromosomas de un padre y los cromosomas de una madre están presentes en ese bebé, que lo hace una persona diferente. Es un bebé que solamente está en un continuo desarrollo, en un continuo crecimiento. Porque si usted toma un bebé recién concebido, ya vimos que según la ciencia y según la Biblia es una criatura. O tome un niño en su primer año de vida, ¿qué es? Una criatura, un niño. Tome un niño adolescente, es una criatura, es una persona. O tome una persona adulta, es una persona, solamente está en continuo desarrollo, en continuo crecimiento. Todas estas personitas solamente, repito, están en un continuo desarrollo, pero todas son criaturas, según la ciencia y según la misma palabra de Dios. Así que les decía, esto es cuestión de vida. No estamos hablando solo de deseos, estamos hablando de un niño que vive en el vientre de una mamita. Estamos hablando de una personita. Ahora, si hablamos de personas, ¿cómo debemos tratar a las personas? ¿Cómo debemos tratar a un niño? Voy a decirles cómo es que la Biblia nos enseña de cómo debemos tratar a las personas. O mejor, voy a dejar que el mismo Jesús sea quien nos dice cómo debemos tratar a las personas. En Mateo, por favor, Mateo capítulo 7. Capítulo 7, en el verso 12 dice la palabra de Dios, hablando aquí
el mismo Señor Jesucristo. Así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiso decir aquí el Señor Jesucristo al mencionar la ley y los profetas? ¿Saben qué quiso decir? Que toda la Biblia, toda la palabra de Dios está resumida en tratar a otros como queremos que nos traten a nosotros. Así de sencillo. Ahora pregunto, ¿qué madre desearía ser asesinada por desmembramiento? Bueno, pues si no quiere que eso le suceda, entonces sencillamente no se lo haga a otro. ¿O qué doctor le gustaría ser atrapado en una celda y ser rociado con ácido corredor, haciendo que ese ácido penetre sus pulmones hasta que convulsione por horas hasta morir? Entonces dice la Biblia, si no quiere que le hagan eso, entonces no se lo hagan a otros. Así está resumida la palabra de Dios. Esto, mis queridos hermanos, del aborto se basa principalmente en el egoísmo. ¿Saben cuál es el peor extremo del egoísmo? Es la industria multimillonaria de pesos o de dólares que produce el aborto. Hay doctores, tal vez en todo el mundo, que viven en extravagantes mansiones porque están dedicados al macabro negocio de asesinar niños en los vientres de sus mamitas. Esas personitas o esos doctores están bajo la maldición de Dios. Están bajo una maldición. En Deuteronomio capítulo 27, verso 25 dice: maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. Están bajo la maldición de Dios. Les quiero recordar que el aborto causa dolor físico horrible a la vida de un bebecito y literalmente detiene el latido del corazón. Ahora, basados en ese argumento, podríamos decir, si el final de un latido del corazón marca la muerte de un ser humano, ¿por qué entonces no medirlo al contrario? ¿Por qué el comienzo de un latido del corazón, por qué no debería marcar una nueva vida? Incluso, miren, incluso en la Biblia, el asesinato intencional o no intencional de un feto era una ofensa criminal que era pagada con la misma pena de muerte. La Biblia nos enseña que causar la muerte o lesiones graves de una madre embarazada a ella o al bebé, repito, era en la antigüedad, era sancionada con la pena de muerte. En Éxodo, quiero que miremos Éxodo en el capítulo 21, por favor. Éxodo capítulo 21, verso 22 y 23 nos dice la palabra de Dios: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, quiero aclarar que esta palabra abortar aquí en su original viene de una palabra que significa salir fuera. Es decir, aquí está hablando como de un parto prematuro en el cual el niño nace vivo, producto de una pelea, de una riña. Entonces dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare o diere a luz prematuramente, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Es decir, que si la madre muriese o si el bebé muriese, los que causaron ese accidente, ya sea con intención o sin intención, lo debían pagar con su propia vida.
Miren, los diferentes procesos o métodos del aborto son excesivamente dolorosos para el feto. Cuando ese bebecito en el vientre de su mamita es descuartizado por el abortista, eso es un crimen horrible, un crimen terrible. Se dice que ha habido casos en que se ha escuchado el llanto de ese bebecito cuando está siendo descuartizado allá en el vientre de su mamita. En otros casos de abortos, los abortistas hacen que ese bebé nazca prematuramente y los dejan en una mesa para que ellos mueran. Repito, es algo horrible. La pregunta es, ¿quién se va a levantar como una voz en defensa de esos niños? ¿Quién? El gobierno no lo va a hacer. Las religiones no lo están haciendo. Si no lo hacemos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, ¿quién lo va a hacer? En algunos casos, el aborto se ha convertido en una forma de crianza, digámoslo, selectiva. Estamos terminando vidas que no encajan con nuestras preferencias culturales, porque según ellos son sencillamente un montón de células. Ahora, yo sé que existen algunos que tienen sus errados, complicados, escandalosos argumentos. Vamos a escuchar algunos de esos argumentos que los que están a favor del aborto nos presentan, y quiero que los analicemos para mirar si realmente esos argumentos son lógicos. Dice el primer argumento, por ejemplo, bueno, no es aún un bebé mientras están en la matriz de la madre, la vida comienza al respirar. Vemos que esto es una tontería, porque ese niño, para que esté allí en el vientre de su mamita, necesita oxígeno para respirar, y lo recibe ¿qué? A través del cordón umbilical de su mamita. Así que este argumento no tiene en lo absoluto ningún sentido. Miren, a los 18 días de la concepción ya tienen millones de células ese nuevo ser, y en cada una de las células de su corazoncito están presentes los 23 cromosomas de la mamita y los 23 cromosomas del papito. A las 6 semanas, en cada una de las células de su cerebrito también están presentes los 23 cromosomas del padre y los 23 cromosomas de la madre. A los 3 meses de gestación, ese pequeño bebé ya tiene dedos, y ¿saben qué tiene? Huellas dactilares, las huellas que lo acompañarán por el resto de su vida. Dice otra persona, otro argumento, pero ¿qué de todos aquellos bebés concebidos por violación? La pregunta es, ¿somos nosotros los que vamos a decidir sobre la vida de una personita, de un niño que ha sido concebido por violación? ¿Somos nosotros? Porque si usted cree que un bebé concebido por una violación debe ser asesinado, entonces permítame colocárselo de otra manera. ¿Qué pasaría si encontramos un bebé en una cuna recién nacido, producto de una violación? La pregunta es, ¿debemos matarlo? ¿Y qué si hay un niño de 2 años, o 3 años, o 5 años, producto de una violación? ¿Deberíamos matarlo? ¿O qué si en este recinto hubiese alguien que fuese producto de una violación? ¿Deberíamos matarlo? Fíjense, mis queridos hermanos, que esos argumentos no tienen sentido, porque una vez más somos nosotros los que vamos a decidir sobre la vida de un niño que ha sido producto de una violación. Les recuerdo que ese niño
es un niño en el vientre de su mamita, tanto como lo es fuera del vientre de su mamita. Los dos son niños, sencillamente están en una etapa continua de desarrollo, de crecimiento, pero los dos son seres humanos, son personitas. Recuerden, según la palabra de Dios y según la ciencia. Los abortistas, ellos saben eso, ellos conocen esto. Y ellos quieren que la gente, que el mundo no lo entienda. ¿Por qué? Porque tienen otros argumentos diferentes o tienen otros propósitos. Y esa no es la razón por la cual están a favor del aborto. Miren, los bebés que nacen en el mundo producto de una violación son la minúscula cantidad del problema. Dicen las estadísticas que menos del 1, de la décima del 1% de los bebés que son abortados son producto de una violación. Démonos cuenta que esa no es la razón, es sencillamente la cortina de humo que ellos usan para tapar el verdadero propósito de sus planes o para justificarlo. Dice otro argumento, ¿y qué del asunto de la deformidad? Si sabemos que el bebé va a nacer deforme. Escuchamos un testimonio al comienzo, ¿recuerdan? No sabemos el final, solo Dios tiene la última palabra. Porque si es así, quiero hacerles una pregunta. ¿Es lógico asesinar a una persona porque tiene alguna deformidad física? O sea, ¿debemos asesinar a los que tienen deformidades físicas? ¿Cree usted que las personas deformes deben ser asesinadas? Porque si es así, entonces puede ser que alguno de los que estamos aquí, incluyéndome yo, debiera ser asesinado, porque ¿quién no tiene defectos? ¿Quién es perfecto? Vamos a comenzar a eliminar a los defectuosos e indeseables, y si comenzamos a hacerlo, ¿cuándo vamos a parar? Eutanasia para los viejitos, una limpieza étnica, donde deshacemos de toda una raza. Fíjese que todos esos argumentos son ilógicos, absurdos. Son sencillamente, como les decía, cortinas de humo para justificar el verdadero propósito de estos insensatos que promueven el asesinato de los bebés. Otro argumento, el cuerpo de una mujer es de ella para hacer lo que ella quiera con él. Pero mis queridos hermanos, esto no es del todo cierto, en lo absoluto. En algunos países, por ejemplo, la mujer no puede ser prostituta, no puede ser drogadicta, no puede inhalar cocaína. En algunos países es penalizado el intento de suicidio. En otros países como el nuestro, por ejemplo, me dicen que si yo voy en mi vehículo, yo tengo que asegurarme, tengo que abrocharme el cinturón en el vehículo. Ah, bueno, pero diría alguien, bueno, pero yo pensé que era mi cuerpo. Yo pensé que podía hacer con mi cuerpo lo que yo quisiera. Y no es así. No siempre es así. En una civilización como la nuestra, el cuerpo de una persona no siempre es de ella para hacer con él lo que se le antoje. Pero en este caso, mis queridos hermanos, ni siquiera estamos hablando de nuestro propio cuerpo. Hablamos de una vida que vive en ese cuerpo. En el cuerpo de esa mujer hay un invitado, deseado o no, pero hay un invitado, una personita diferente, un ser humano diferente que está dentro de ese cuerpo.
repito, sea deseado o no. Hablamos de una persona diferente. La Biblia nos enseña que Dios valora la santidad y valora la belleza de cada vida humana. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Si creemos en Dios, debemos levantar nuestra voz, no podemos hacernos los de la vista gorda. Creo que Dios, Dios, sin lugar a dudas, nos hará responsables de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer en favor de los niños no nacidos, de la vida de esos pequeñitos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Diría alguien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Podemos hacer muchas cosas. Lo primero que debemos hacer es conocer. Eso es lo que estamos haciendo hoy, conociendo el verdadero problema del aborto, conociendo qué es lo que puede llegar a suceder. Debemos orar también por una legislación fuerte, que el aborto siempre sea ilegal. Debemos enseñar y predicar en nuestras casas, en nuestros hogares, la moralidad sexual a nuestros hijos, a nuestras hijas. Necesitamos, mis queridos hermanos, también más compasión y misericordia con las madres solteras. Muchas veces la misma sociedad, muchas veces los mismos padres los conducen a los brazos abortivos, a los brazos de los abortistas. Debemos orar a Dios y pedirle que tenga misericordia de nuestra nación, predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo para que la gente llegue a conocer a Jesús como su Salvador y puedan cambiar sus vidas y cambiar sus corazones. Pero algo anda mal en el mundo, algo anda mal en nuestro país. Nosotros como cristianos, como creyentes, hemos fallado. Las iglesias han fallado. Antes existía tal vez más moralidad bíblica en el país, en las iglesias, pero eso rápidamente ha desaparecido en el horizonte. Hoy vivimos en una sociedad diferente, en una sociedad, mis queridos hermanos, que tenemos moralidad solamente por mayoría y por conveniencia, en lugar de la firme diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Pero la verdad es que no existe nada en el mundo, ni nada en nuestro país que no pueda cambiar radicalmente, que no pueda ser transformado si existiese una generación que dijere: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Así dice su palabra. Estamos viviendo, les decía, una crisis en nuestro país y en el mundo entero, una crisis. Y aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, aquellos que creemos en Dios, aquellos que nos llamamos ser creyentes, hijos de Dios, cristianos, no podemos guardar silencio. Tenemos que hablar en todas las maneras que sea posible para tratar de salvar las vidas de muchos niños que están siendo, repito, asesinados, tal vez por desconocimiento, por ignorancia y por falta de compasión y de misericordia de sus propios padres. Mis hermanos, nos escandalizamos de las estadísticas de inseguridad de nuestro país, de la delincuencia, pero nadie se escandaliza con los 300,000 niños asesinados cada año en nuestro país. Las plataformas políticas están basadas en la paz, en la no violencia, pero sin embargo se patrocinan que 1,000 niños sean asesinados diariamente en nuestro país y nadie dice nada. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humilla y ora y me busca y al mismo tiempo abandona su mala conducta,
yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios, y abandona sus malas conductas, sus pecados, dice el Señor, yo escucharé su plegaria, yo escucharé su ruego y perdonaré sus pecados. Mis hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Quiero invitarles para que nos coloquemos de pie, por favor.